Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Academia de Repostería Gourmet. Mi nombre es Carolina Rocco, soy chef y hoy día vamos a hacer los 3 tipos de merengue y les voy a explicar sobre sus diferencias y sus distintos usos. Vamos a comenzar haciendo el merengue francés. El merengue francés es el merengue más básico de todos. Es un merengue que no lleva cocción, pero por lo mismo después se utiliza para hacer cosas como por ejemplo un disco de merengue, merenguitos o nidos de merengue, que significa que van a ir al horno después para cocinarse. Es un merengue que no se recomienda hacer solamente para, por ejemplo, decorar una tarta, porque, como les había comentado, no lleva cocción. Es muy importante que cuando hagamos algún merengue, sea cualquiera de los 3 tipos, pesemos los ingredientes. Por eso muchas veces van a ver la receta de los merengues en peso de las claras, por ejemplo, y no en cantidad de claras. Entonces, la proporción que se utiliza para los merengues es 1:2, que significa que vamos a usar el doble de la cantidad de azúcar de la cantidad de claras. Por ejemplo, hoy día vamos a usar 180 gramos de claras y 360 gramos de azúcar. Para comenzar, vamos a verter las claras en nuestro bowl de la batidora. Acá entonces vamos a esperar que el merengue espume, que haya adquirido un poquito de volumen, y luego comenzamos a agregar el azúcar. Una pregunta súper frecuente es ¿a qué velocidad pongo la batidora? La verdad es que no importa mucho, lo que estamos buscando es simplemente algo visual. Queremos que se vea que esto haya espumado y luego le comenzamos a agregar el azúcar. Si se fijan, las claras ya tomaron un poquitito de volumen. Con la cuchara voy a comenzar a agregar el azúcar en forma de lluvia, porque no queremos agregarle mucho peso a estas claras que ya están adquiriendo volumen. Entonces voy de muy poquitito hasta completar. Y una vez que ya incorporamos todo el azúcar, voy a subir un poquitito la velocidad de la batidora y vamos a batir hasta que este merengue haya adquirido una consistencia firme y se haya disuelto un poquito el azúcar. Una forma de ir viendo la consistencia que va tomando nuestro merengue es fijándose en las marcas que van formando las varillas de la batidora. Acá, por ejemplo, yo empiezo a ver que ya se empiezan a notar un poco más, entonces sé que ya le falta un poquito menos de batido. Vamos a revisar cómo está. Para eso voy a sacar un poquitito de la mezcla, la voy a levantar y si se fijan todavía no está tan firme, así que lo voy a batir un poquitito más. Pero una forma buena de ir revisando es esta. Vamos a revisar y si se fijan, ahora el merengue está muchísimo más firme. Este merengue ya está listo. Ahora que ya tenemos listo nuestro merengue francés, les voy a enseñar a hacer uno de sus usos. Vamos a hacer los clásicos merenguitos, pero como les comentaba, también podrían hacer discos de merengue para una torta de merengue o podrían hacer pequeños nidos de merengue para después rellenar. Entonces voy a sacar de acá el merengue, lo voy a traspasar a una manga de pastelería. Entonces acá tengo esta especie de vaso y voy a ir rellenando la manga. Y la empujamos hacia abajo intentando que no queden burbujas de aire, para eso también pueden apretarla un poquitito. Luego yo estoy girando acá la manga para preocuparme de cerrarla y que no se escape el relleno hacia arriba y ya está lista. Hoy día yo estoy usando una boquilla que es cerrada, estrellada, pero también podrían usar, por ejemplo, boquillas lisas o la boquilla que prefieran. Tengo por acá una bandeja de horno que tiene un papel para hornear encima. Lo que recomiendo es agregar un poquito de merengue a las 4 esquinas y pegamos ahí el papel para hornear. Acá pueden hacer los diseños que ustedes prefieran. Se pueden hacer, por ejemplo, estos pequeños como besitos. Simplemente aprieto, suelto y levanto. Acá yo tengo esta boquilla estrellada y tengo también una lisa. Lo que voy a hacer es poner esta boquilla encima y voy a hacer este otro tipo de diseño. De esta forma no tienen que cambiar la manga. Y así esta bandeja ya se puede ir al horno. Cuando horneamos el merengue lo que estamos haciendo en realidad es deshidratarlo. Entonces por eso se cocina siempre a temperatura baja. Lo vamos a hornear a 100 grados Celsius y estos merenguitos se van a demorar alrededor de 50 minutos, 1 hora. La forma más fácil de darse cuenta si están listos es tocándolos suavemente y ya no deberían sentirse pegajosos.
También al levantarlos deberían desprenderse fácilmente del papel. Si se tienden a quedar pegados, significa que les falta cocción y todavía siguen húmedos en la base. Y ya están listos nuestros merenguitos. Estos merenguitos ya salieron del horno, estuvieron en el horno cerca de 1 hora. Pero recuerden que lo más importante es guiarse por lo visual y en este caso también un poquito por el tacto, más que por el tiempo. Estos merenguitos pueden usarse para distintos usos. Pueden usarse, por ejemplo, para ponerlos en mesones de postre o también pueden usarlos para tomar 2 merenguitos y pegarlos entre ellos con manjar o untarlos, por ejemplo, también en chocolate. Ahora nos vamos a la receta del merengue suizo. El merengue suizo es uno de los 2 tipos de merengue que son más estables junto con el italiano y lo que vamos a hacer es que primero vamos a mezclar las claras junto con el azúcar a baño María para disolver el azúcar y luego vamos a seguir batiendo en la batidora. Este tipo de merengue, al igual que los otros tipos de merengue, usa una proporción de ingredientes de 1:2 en cuanto a claras y azúcar. Lo que quiere decir que vamos a usar el doble del peso de las claras en azúcar. Por ejemplo, hoy día estamos usando 180 gramos de claras y vamos a usar 360 gramos de azúcar. Es importante siempre pesar los ingredientes, más que verlo en unidades. Lo primero que vamos a hacer es mezclar en este bowl las claras con el azúcar. Voy a verter acá las claras y agrego el 100% del azúcar acá. Lo voy a batir un poquitito, solo para juntarlas. Y ahora nos movemos para acá al fuego. Voy a prender el fuego entonces a fuego medio y le voy a agregar agua a esta olla. Recuerden que estamos haciendo un baño María. Ahora entonces vamos a comenzar a batir suavemente las claras. Lo que estamos buscando acá es disolver los cristales de azúcar. Si se fijan, ahora si yo pellizco esto entre mis dedos voy a sentir los cristales de azúcar. Lo que queremos es estar calentando esta mezcla hasta que al hacer eso mismo ya no se sienta la rugosidad de estos cristales. Entonces voy a estar siempre movilizando, acá no es necesario estar batiendo enérgicamente ni nada. Lo único que estoy buscando es darle movimiento a las claras para que se estén calentando de manera pareja y no se cocinen. Esto ya está casi listo. Vamos a hacer una prueba ahora. Y lo toco y ya no siento cristales de azúcar. Se siente bien suave, no siento la rugosidad de los cristales y esto significa que ya está listo y podemos pasarlo ya a la batidora para empezar a batirlo. Entonces, una vez que lo saquemos del baño María, lo pasamos rápidamente a la batidora y comenzamos a batir a velocidad máxima de inmediato. Vamos a batir hasta que al tocar el bowl ya lo sintamos frío y el merengue ya debería tener una consistencia bien firme y bien brillante. Ya han pasado como unos 8-10 minutos, así que vamos a revisar. Paramos la batidora y vamos a revisarlo de la misma forma que con el merengue francés. Untamos un poquito de merengue y se ve que está súper firme, así que este merengue ya está listo. El bowl está frío y eso es otro de los indicadores. Ahora que tenemos listo nuestro merengue suizo, vamos a traspasarlo a esta manga y ahora comenzamos a pasar el merengue. Recuerden que este es un merengue mucho más estable que el merengue francés y por lo mismo también se puede usar para decoraciones, por ejemplo, de un pay de limón o de alguna tarta. Se puede usar porque este merengue no necesariamente tiene que ir al horno nuevamente para ser cocido. Entonces, hoy día vamos a hacer discos de merengue con este merengue suizo. También podrían hacer estos discos de merengue con un merengue francés. Voy a tomar este plato y voy a marcar los círculos del tamaño que quiero mis discos. Para que tengan una referencia, recomiendo intentar marcar un poquito el centro. Si son un poco cuadrados como yo, pueden utilizar una regla para marcar exactamente el centro. Este papel ahora lo damos vuelta para que la mina no quede en contacto con el merengue. Y vamos a pegar el papel para hornear junto con la bandeja. Para formarlos voy a ir haciendo una espiral desde el centro hacia afuera. Si les quedan espacios entre medio, pueden tomar la misma manga y presionar suavemente para poner un poquito más de merengue en esos puntos. Y listo, ahí tenemos 2 discos de merengue.
Como este merengue es estable, no hay problema con que lleven estos dos primeros al horno, puedan esperar a que estén listos y luego manguear el tercero y llevarlo al horno. Y así esto lo llevamos al horno a 100 grados Celsius. Recuerden que siempre va a una temperatura baja porque queremos deshidratar el merengue y lo vamos a hornear durante 1 hora, puede ser hasta 1 hora y media, dependiendo del tamaño de los discos que estén haciendo. Para revisar que esté cocido es más o menos similar a lo que hicimos para revisar los merenguitos. Lo que hacemos es lo tocamos, vemos que ya no esté pegajoso, que se sienta seco y debería desprenderse fácilmente del papel. Y ya están listos nuestros discos de merengue. Si se fijan, estos discos de merengue ya están fríos y quedaron duritos por abajo y por arriba. Están firmes, no están pegajosos y así es como deberían quedar. Estos merengues se pueden usar para hacer una torta, pero ahora vamos a ir al último tipo de merengue, que es el merengue italiano. Este merengue es el merengue italiano y a diferencia de los otros, este no nos sirve para hacer, por ejemplo, discos de merengue porque no logra secarse en el horno, sigue siendo húmedo, pero es extremadamente estable, entonces sí nos sirve, por ejemplo, para cubrir tortas, para cubrir tartas o hasta cupcakes. Para hacer este merengue lo que vamos a hacer primero es hacer un almíbar. Un almíbar es simplemente una combinación entre azúcar y agua que vamos a llevar a cierta temperatura, en específico a 119 grados Celsius. Para eso recomiendo muchísimo el uso de un termómetro porque de otra forma se complica un poco saber exactamente la temperatura y este merengue lamentablemente es bien exacto. En caso de no tener termómetro les voy a mostrar igual una forma que les puede servir como guía. Comenzamos entonces haciendo el almíbar. Para eso voy a agregar a esta olla el azúcar y la vamos a humedecer con agua. Acá estamos usando la misma cantidad de agua que de claras. Vamos a prender acá el fuego entonces a fuego medio y comenzamos a calentar el almíbar hasta que llegue a los 119 grados Celsius. Para eso yo voy a sacar mi termómetro y lo voy a dejar conectado acá para que vaya midiendo la temperatura y así lo voy a ir revisando de vez en cuando. Algo muy importante cuando quieran ir revisando exactamente la temperatura a la que está el almíbar es ir ladeando un poquitito la olla para que no estén midiendo la temperatura de la base de la olla, sino que puedan medir la temperatura del almíbar. Recuerden que cuando hablamos de cantidades siempre estamos hablando de gramos, lo que significa que en esta receta estamos usando 180 gramos de claras, entonces usamos 180 gramos de agua. Otra cosa muy importante es no estar revolviendo este almíbar, lo dejamos así solito. Si por algún motivo necesitan revolverlo de alguna forma, simplemente pueden girar un poquitito la olla, pero no más que eso, lo dejamos ahí quieto hasta que llegue a la temperatura correcta, 119 grados Celsius. El almíbar ya va cercano a los 110 grados Celsius, entonces voy a empezar a batir las claras. Lo que yo busco es que las claras ya estén espumadas y hayan adquirido volumen al momento de agregarle el almíbar. Entonces empiezo a calcular un poquito antes cuándo empezar a batirlas. Vamos entonces a agregar las claras al bowl y comenzamos a batir. Nunca le perdemos la vista al almíbar. Nos quedamos acá igual revisando y controlando la temperatura porque no podemos dejar que se pase. Como dato, si les pasa que las claras ya adquirieron bastante volumen y el almíbar todavía no llega a su temperatura, recomiendo bajar la velocidad de la batidora para siempre mantenerla en movimiento pero no estar batiendo en exceso. Ahora que el almíbar ya está a su temperatura, les voy a mostrar la otra prueba que pueden hacer. Estoy usando una herramienta que tiene un hoyito, puede ser cualquier herramienta metálica o algo que resista el calor y vamos a soplar. Sale una burbuja, eso es un indicador que ya llegó a la temperatura correcta. Vamos por acá y vamos a agregar el almíbar en hilo, cuidando que no toque con las paredes y subimos la velocidad de la máquina. Y acá vamos a batir hasta que el bowl se haya enfriado y el merengue esté perfectamente brillante y haya adquirido la consistencia correcta. Va a quedar un merengue muy firme. Ahora que el bowl ya se siente frío, vamos a revisar cómo está este merengue. Vamos a hacer la misma prueba que con los otros para revisar qué tan firme está. Y el merengue está muy firme, así que está listo. Aprovecho acá de darles un tip muy importante y es que
cuando hagamos merengue o cuando batamos claras en general y queremos que espumen y adquieran volumen, es sumamente importante que todos los utensilios que usemos estén libres de grasa. Entonces, muy importante limpiar bien el bowl, limpiar bien el batidor y secarlos bien también. No pueden tener rastros de grasa ni de agua. Por lo mismo, las claras también tienen que estar libres de yema y de esa forma van a espumar muy bien. Y para aprender otras técnicas y preparaciones, los invito a ver más videos de la Academia de Repostería Gourmet.